La luz del sol entraba tímidamente por la ventana, bañando de resplandor el rincón solitario de la habitación. Él se encontraba allí, inmóvil, con la Biblia abierta frente a él. No era la primera vez que intentaba conectarse con algo más grande que su propia existencia. Pero, por alguna razón, esa conexión parecía siempre eludirlo. El reloj marcaba un ritmo implacable, y en su interior una inquietud profunda lo envolvía. ¿Cuántas veces había hablado con Dios solo en los momentos de necesidad? ¿Cuántas veces había levantado su voz cuando todo se desmoronaba, cuando el caos invadía su vida y la desesperación lo alcanzaba como una sombra fría? Sabía que las palabras que pronunciaba no eran solo gritos, sino un reflejo de su falta de conexión verdadera. El tiempo de calidad, esos momentos a solas con él, no eran más que recuerdos lejanos. Esos minutos sinceros, tan escasos, que podían hacer más por su vida que horas de rutina religiosa vacía, le habían sido negados, tal vez por su propia indiferencia. ¿Por qué lo buscó? Esa pregunta rondaba en su mente como un eco distante, algo que no podía evitar. ¿Lo hacía porque esperaba algo de Dios? ¿O porque realmente quería conocerlo por lo que Él es? El reto de esa pregunta lo golpeaba con una dureza inclemente, desnudando sus motivaciones más profundas. ¿Estaba buscando a Dios por él mismo? ¿O solo por lo que Él podría darle? El silencio que lo rodeaba ahora parecía amplificar esa inquietud. En su corazón sabía que la respuesta no era fácil. Buscar a Dios con todo el corazón significaba más que clamar por bendiciones, más que pedir por su vida, su familia o su bienestar. Significaba entregarle todo, incluso la esperanza de recibir algo a cambio. Eso lo aterraba. No era solo una cuestión de fe, sino de entrega total. Estaba dispuesto a darle a Dios su corazón sin esperar nada a cambio. Reflexionaba en la importancia de la palabra de Dios, en cómo ésta debía ser vivida. No bastaba con leerla o memorizarla, debía dejar que transformara lo más profundo de su ser. Las palabras de Dios no solo tenían que ser entendidas, sino encarnadas, integradas en sus acciones, en la forma en que trataba a los demás, en cómo hablaba, en cómo vivía. No basta con adorar de palabra, sino con el corazón. Esa era la verdad que no podía eludir. Las rutinas religiosas no tenían el poder de transformar su vida. Solo un corazón sincero ante Dios podía hacerlo. Él debía ser un reflejo vivo de ese amor y gracia divina, una luz que brillara a través de sus palabras y acciones. Su vida debía ser un testimonio vivo del Dios que tanto anhelaba conocer. Y entonces, la siguiente reflexión le llegó como un susurro suave pero firme. ¿Cómo estaba adorando a Dios? ¿Era su adoración genuina o solo una práctica vacía de sentido? En su mente se dibujaba la figura de Jesús, quien, en el Evangelio de Juan, había explicado que la verdadera adoración no se limitaba a rituales externos, a canciones cantadas en templos o a la presencia visible de otros. La adoración verdadera era algo mucho más profundo, una conexión íntima y personal con el Padre, un acto de sumisión y amor genuino. Adorar en espíritu y en verdad no se limitaba a lo físico, sino que requería un acto del alma, un momento en el que todo su ser se entregara a Dios sin reservas, sin distracciones. No era un acto que se hiciera por obligación, sino por amor. Ese amor que nace del conocimiento de quién es Él, su santidad, su gracia, su compasión. Y en esa adoración no podía haber pretensiones, no podía haber máscaras. Debía ser real, verdadera, nacida de un corazón que, aunque roto y lleno de fallos, buscaba agradar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Esa frase
resonó en su interior con fuerza. Dios, el creador del universo, quien no necesitaba nada de ellos, buscaba algo que él, quizás, nunca había entendido. No era adoración por un favor divino, sino por una relación verdadera, genuina. No era lo que otros pudieran ver lo que importaba, sino lo que estaba ocurriendo en lo más profundo de su corazón. ¿Estaba adorando de verdad o solo cumpliendo con una tradición? La pregunta le atravesó, inquietante y profunda. La adoración debía ser el resultado de un amor sincero, no una fachada para impresionar a otros, ni una costumbre vacía. Si algo debía transformarse en su vida, era su adoración. Y mientras lo pensaba, comprendió que la verdadera adoración no es algo que simplemente se hace, sino algo que se es, un reflejo puro de lo que hay en el corazón. El silencio se volvió más profundo mientras se sumía en estos pensamientos. La adoración no era un acto, sino una vida vivida en total conexión con su Creador. Un acto de entrega que no se trataba de lo que recibiera, sino de lo que daba, su alma, su ser, su amor sincero. Esa era la adoración que Dios buscaba. Y la verdad lo golpeó. La adoración no se trataba de cuánto sabía o cuánto había hecho, sino de cuánto lo amaba, cuánto deseaba conocerlo y seguirlo, sin reservas. Él se encontraba nuevamente en el rincón solitario de la habitación. La luz de la tarde empezaba a desvanecerse, dejando un vacío que solo amplificaba el peso de las palabras que aún resonaban en su corazón. La adoración. ¿Era esto lo que había estado buscando? Había pasado tanto tiempo en la rutina, en la forma, en lo que se veía desde fuera, que olvidó lo que realmente significaba adorar en espíritu y en verdad. Su mirada se fijó en la Biblia, el lugar donde había comenzado todo, pero ahora las palabras parecían cobrar una nueva dimensión. La verdadera adoración no se trata de ser visto, de cumplir con un estándar externo, de ganar reconocimiento. La adoración genuina era un acto de rendición, un momento en el que, sin máscaras ni adornos, simplemente se ofrecía todo lo que uno es: dudas, temores, alegrías y todo lo que estaba en lo más profundo. Adorar no era solo algo que ocurría en momentos aislados de oración o en la iglesia, sino un estilo de vida, un compromiso con cada palabra, cada acción, cada decisión. ¿Qué significa realmente vivir en adoración? Vivir en verdad, vivir en integridad, amar a los demás como Él nos ama, poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos. Todo lo demás era secundario. Se quedó allí, en silencio, enfrentando la pregunta: ¿estoy adorando a Dios de manera auténtica? Sabía que no se trataba de perfección, que no debía esconderse detrás de un ritual vacío. Lo que Dios deseaba era sinceridad, una adoración que brotaba del corazón. No necesitaba esfuerzos vacíos, ni demostraciones, solo un corazón dispuesto a rendirse completamente ante Él. Y en esa rendición algo comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que, al buscarle sin reservas, no solo estaba transformando su adoración, sino toda su vida. Dios no lo veía desde fuera, sino que buscaba su corazón. Así, ese silencio, esa conexión sincera, comenzaba a marcar la diferencia. Algo en su interior lo sabía. Él está buscando mi corazón. El sonido del viento acariciaba las ventanas, trayendo consigo una sensación extraña de paz. Pero esa paz no era la calma superficial que todos buscaban. Era más bien una aceptación profunda de la verdad. La verdad de que, a veces, las situaciones más oscuras de la vida no solo tienen sentido, sino que están impregnadas de un propósito divino. Él sabía que muchas veces, en medio de la desesperación, en los momentos de dolor, de fracaso y de incertidumbre,
La pregunta inevitable era, ¿cómo puede haber bien en todo esto? Y sin embargo, la respuesta ya estaba en la promesa eterna. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No era una promesa de que todo sería fácil o visible, sino de que incluso en la oscuridad, la mano de Dios estaba trabajando. Dios, en su soberanía, no causaba el dolor, pero podía usarlo. Lo que en sus ojos parecía una pérdida, un fracaso o incluso un desastre, podía ser la pieza que encajara en un plan más grande, algo que sólo Él veía en su totalidad. Él ve el panorama completo, mientras yo solo veo fragmentos. Esta verdad comenzó a calar hondo. Confiar en la soberanía de Dios significaba descansar en la certeza de que Él estaba obrando en cada detalle, incluso cuando no podía entenderlo. En medio de sus luchas, en medio de la pérdida, del rechazo, de la incertidumbre, podía descansar en esa promesa. Esto también será para mi bien. El dolor no desaparecía, la oscuridad no se desvanecía, pero el amor a Dios le daba la capacidad de ver más allá, de creer que cada paso, aunque incierto, estaba guiado por un propósito más grande. Dios no desperdicia nada. Esas palabras se repetían en su mente, y con ellas algo comenzó a sanar. No todo lo que Dios hacía era visible de inmediato. No siempre se trataba de un beneficio tangible, un resultado rápido o directo. Su obra era paciente, eterna. La transformación que Él buscaba no era sólo para este momento, sino para acercarlo más a Cristo, para alinearlo con un propósito eterno. Y aunque el sufrimiento no cesaba de inmediato, entendió que en las manos de Dios, incluso el dolor más profundo tenía un significado. Con cada reflexión, algo en su interior cambiaba. Ya no respondía con desesperación ante la adversidad. Ahora, en lugar de huir de las preguntas, podía orar y decir, «Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que estás obrando para mi bien». En esa oración se encontraba con la paciencia, la cual no era sólo la espera pasiva, sino una forma activa de avanzar, incluso sin tener todas las respuestas. La gratitud se volvió su refugio. No agradecía el sufrimiento en sí mismo, sino el hecho de que Dios podía usarlo para su crecimiento. Tal vez no veía el propósito de inmediato, pero empezaba a reconocer que a través de esas dificultades su vida estaba siendo moldeada, refinada. Gracias, Dios, porque confío en ti, incluso en esto. La paz no era la ausencia de conflicto, sino la certeza de que en medio de la tormenta Dios estaba trabajando. Y mientras descansaba en esa verdad, sabía que estaba aprendiendo a adorar de una manera nueva, más profunda, más sincera. Y quizás ese era el propósito de todo. La noche había caído sin que él se diera cuenta. La luz que antes había iluminado su rostro ahora se desvanecía en el horizonte, dejando atrás un espacio silencioso y vasto. Sin embargo, esa oscuridad, lejos de ser un vacío, comenzaba a parecerse más a un reflejo de la calma interior que empezaba a brotar de su ser. Su alma, antes inquieta, ahora sentía el peso y la paz de una promesa profunda, una promesa que, aunque no la entendiera por completo, lo llenaba de esperanza. Si amas a Dios, no hay circunstancia que escape a su poder para transformarla. Esa promesa, tan sencilla y tan grande, le daba la paz que tanto había buscado. No tenía que tener todas las respuestas en este momento. No debía comprender el propósito detrás de cada desafío o dolor. Solo debía confiar. Saber que Dios estaba escribiendo una historia con su vida y que cada capítulo, aunque lleno de incertidumbre, tenía un propósito divino,
le otorgaba la serenidad para continuar. Dios está contigo, pensó, trabajando incluso en los momentos más oscuros para traer luz. Puede que no pudiera verlo en ese instante, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que llegará un día en que todo tendría sentido. El sufrimiento, la incertidumbre, las pérdidas, no podían ser vistos como accidentes. En las manos de Dios, lo imposible se volvía posible. Todo obra para bien, no porque fuera fácil, sino porque el amor divino convertía lo imposible en realidades transformadoras. «Sigue adelante, confía», susurró en voz baja. Sabía que Dios estaba obrando en él y a través de él, incluso ahora. El viento afuera se movía con un ritmo constante, pero en su interior la paz no era el resultado de un simple momento de calma. Esa paz nacía de algo mucho más profundo, un entendimiento recién adquirido. La presencia de Dios no es un evento aislado, ni una tarea que marcar en la agenda. Buscar a Dios no era algo que se hacía una sola vez, ni un acto limitado a un espacio específico. Era un llamado constante, una búsqueda diaria que tocaba cada rincón de su vida. El pasaje de Primera de Crónicas 16:11 resonaba ahora en su mente como un eco suave, pero firme. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Esa palabra continuamente lo cambió todo. No se trataba solo de buscar a Dios en momentos de desesperación o de necesidad. Se trataba de hacer de su presencia la esencia misma de su vida, de desear su cercanía cada día, en cada momento, en cada circunstancia. ¿Cómo sería su vida si buscara a Dios con la misma constancia con que respira? Reflexionó. En su mente pasaron imágenes de momentos en los que solo se acercaba a él cuando sentía que todo iba mal, cuando la desesperación lo alcanzaba. Pero ahora comprendía que Dios no debía ser solo una opción de último recurso, algo a lo que recurrir solo cuando todo se desmoronaba. Dios debía ser el centro de todo. Amar a Dios es depender de Él constantemente, pensó, como un hijo que no puede imaginar estar separado de su padre. Buscar a Dios era un acto de humildad y dependencia, el reconocimiento de que no podía vivir ni un solo momento sin Él. Te necesito hoy, te necesito mañana y siempre. Al buscar a Dios de esta manera, descubrió algo increíble. Su poder no solo le otorgaba paz, sino claridad. Dios no era solo un refugio en tiempos de confusión, sino la fuerza que lo sostenía cuando las fuerzas parecían desvanecerse. Cada vez que parecía que no podía más, Él le daba un poco más de fuerza. Cuando todo se volvía oscuro, su presencia le daba esperanza. Y lo mejor de todo era que ese poder, esa paz, no estaban reservados solo para unos pocos. Estaban disponibles para todos aquellos que con sinceridad lo buscaban. La vida no era fácil. Las demandas diarias, las responsabilidades, las preocupaciones, todo competía por su atención. Era fácil relegar la relación con Dios a un espacio pequeño, a esos breves momentos cuando se tenía tiempo de sobra. Pero ahora entendía que hacer de Dios una prioridad no era solo una opción, sino un llamado. El desafío era integrarlo en su vida diaria, no como algo extra, sino como el fundamento de todo lo que hacía. ¿Cómo lograrlo? Todo comenzaba con hábitos espirituales saludables. Establecer momentos específicos para orar, leer la Biblia, simplemente estar en su presencia. No tenía que ser algo complicado. Podía ser unos minutos al despertar, un momento de gratitud antes de dormir, o incluso una oración mientras trabajaba. Lo importante era mantener esa conexión viva, fresca, presente. Y, quizás lo más importante,
no depender de los sentimientos. Había días en los que no tendría ganas de buscar a Dios. Había días en los que estaría cansado, distraído o desanimado. Pero el amor verdadero no dependía de las emociones pasajeras, sino de una convicción firme. Sabía que su presencia era indispensable, no porque siempre la sintiera, sino porque sabía que era la verdad. Y en esos días, cuando no sentía ganas de buscarlo, su amor por Dios se demostraba con más claridad. Porque buscar a Dios no era solo una obligación, sino un privilegio. Y al hacerlo, algo maravilloso ocurría. No solo estaba buscando a Dios, sino que Él ya lo estaba buscando a Él. Su poder, su paz, su presencia estaban disponibles para Él. Solo necesitaba acercarse, una y otra vez, con un corazón dispuesto. El silencio envolvía la habitación, pero dentro de él, un río de pensamientos y reflexiones fluía sin cesar. Había llegado a comprender algo profundamente simple y al mismo tiempo abrumadoramente complejo. Dios está ahí, esperando caminar contigo. Él no solo está presente en los momentos de angustia o duda, sino en cada paso del camino, dispuesto a guiarte, a llenarte de un amor que transforma cada rincón de tu vida. No era una esperanza lejana o un deseo inalcanzable, sino una promesa real y tangible. No dejes pasar un día más sin buscar su rostro. Esa frase había calado en su alma como un eco inquebrantable. Buscar a Dios no era solo un acto aislado, ni una obligación. Era el regalo más grande que podía darse a sí mismo. El mayor regalo que puedes darte a ti mismo es entregarte a Él, buscarlo a cada momento, permitir que su amor sea la base de todo lo que eres. Y al caminar por esa senda, su vida comenzaba a cambiar. Ya no se trataba de un ideal abstracto, sino de una experiencia que lo transformaba en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acción. A través de los pasajes bíblicos, las reflexiones y los ejemplos prácticos, había llegado a la conclusión de que amar a Dios no es solo un concepto filosófico o una aspiración espiritual. Es una experiencia viva y continua. La enseñanza de Jesús y la sabiduría de las Escrituras revelaban que este amor no era una chispa fugaz, sino una llama constante que debía ser alimentada todos los días. No era solo un acto religioso, sino un compromiso que le daba sentido a cada aspecto de su vida. Amar a Dios por encima de todo significaba ponerle en el centro, más allá de las preocupaciones, las luchas diarias y las ambiciones personales. Cuando lograba hacerlo, sus prioridades comenzaban a reorganizarse y sus decisiones adquirían un nuevo sentido. Ya no vivía para la aprobación del mundo, sino para honrar a aquel que lo había sostenido antes de que pudiera reconocerlo. Cada acción, cada palabra, cada relación reflejaba la luz de un amor divino que lo transformaba desde adentro. El camino de esa transformación era largo, pero no se sentía pesado. Al contrario, se sentía como una liberación profunda, un viaje hacia una vida más plena y significativa. No era solo un cambio superficial, sino una reestructuración del corazón mismo. Cada rincón de su existencia adquiría un propósito más grande. Sus sueños ya no eran meros deseos personales, sino visiones de un futuro lleno de significado eterno. Sus luchas internas ya no eran solo batallas solitarias, sino momentos de crecimiento y acercamiento a Dios. Y ahora, al final de ese viaje, la pregunta ya no era ¿cómo amar a Dios por encima de todo?, sino ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no rendir todo lo que eres al amor que te sostiene, que te guía, que te transforma? Había visto que su amor era incondicional, que su guía era segura, y que su presencia no solo existía, sino que era real y vivificante.
Volver la mirada hacia Él con un corazón sincero lo había llenado de una paz que no podía describir, una plenitud que no se encontraba en ninguna otra parte. Ahora el llamado era claro. Lleva este amor a tu vida diaria. No dejes que estas verdades se queden en la teoría, en palabras vacías. Hazlas vivir, hazlas realidad en cada momento, en cada acción. Elige orar cada mañana, presentando tus planes ante Él. Elige leer su palabra, recordando que su voz es más sabia que las opiniones del mundo. Elige servir, perdonar, amar, reflejando el carácter de aquel que amas por encima de todo. Al hacerlo, descubrirás que este amor no es una carga, sino la mayor liberación. Un amor que te hace comprender tu identidad, tu valor y tu propósito. Un amor que no solo transforma tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Este viaje no debía terminar aquí. Debe marcar el comienzo de una relación más profunda y duradera con Dios. Una relación en la que amarle por encima de todo sea el latido constante de tu corazón. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido este camino de reflexión y compromiso, es porque estás listo. Estás listo para recibir el amor transformador de Dios y llevarlo a tu vida diaria. Eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual. Y el hecho de que hayas llegado hasta este final demuestra tu determinación por seguir buscando a Dios, por acercarte cada vez más a Él.